Página 43. La identidad femenina. Estudios psicológicos practicados al respecto sostienen que la mujer ha perdido su capacidad de ser persona en sí, y solo es algo a través de otro. Primero es hija de, luego, la esposa de, y después, la madre de, lo que indica que tiene realidad solamente en la medida en que otro se la da. Se afirma que los factores socioculturales que determinan el rol de la mujer están relacionados con cambios históricos que han ocurrido desde la extensa familia de sociedades agrícolas o artesanales a la pequeña familia moderna, propia de sociedades industrializadas. En las antiguas y extensas familias convivían varias generaciones constituyendo un grupo de muchas personas que laboraban en conjunto por el bienestar común. Tanto hombres como mujeres trabajaban en el hogar. Los hombres se especializaban en labores agrícolas y las mujeres en manufacturas domésticas, cumpliendo funciones económicamente muy importantes y reconocidas. Hilaban lana, tejían telas, confeccionaban vestidos, cocinaban y preparaban alimentos. Ayudaban a cultivar la tierra, cuidar de los animales y a criar los hijos. Página 44. Cuando se produjo la revolución industrial, la población se concentró en zonas urbanas desplazando el hogar como unidad de producción, lo que condujo a la utilización de trabajadores individuales y no de familias. La producción de artículos de consumo empezó a ocurrir fuera del hogar y se empezó a calificar como trabajo solamente a la producción de bienes o servicios destinados a otros a cambio de una remuneración. A partir de este momento, el trabajo hogareño y reproductivo ejecutado por las mujeres fue definido como sin importancia económica. Por otra parte, los avances técnicos y científicos facilitaron las tareas del hogar, dejando a la mujer más tiempo libre y transformándola prácticamente en una desocupada. Como consecuencia de todo este proceso, la mujer perdió categoría en lo que a estatus se refiere, convirtiéndose solamente en dueña de casa, ocupación desvalorizada, poco satisfactoria, y que engendra, por lo general, grandes frustraciones. Las características del trabajo doméstico hacen que este no conduzca a nada permanente o productivo, ciclo que se repite diariamente de manera indefinida. Su esfuerzo no es remunerado económicamente, lo que le impide apreciar su contribución a la sociedad. Su dependencia económica la hace también sentirse humillada y postergada. Debido a la carencia de un yo interno estable, el rol de la mujer se transforma constantemente, junto con los cambios históricos. Hemos visto en los párrafos anteriores cómo la industrialización influyó de modo tan dramático en su vida, dejándola débil, indefensa, página 45, desvalorizada y desorientada, sin saber de dónde o a qué aferrarse para encontrarse a sí misma. La opción de la maternidad, empero, ha permanecido siempre vigente como una expectativa de realización femenina. Actualmente, debido al prestigio y la idealización social de que disfruta esta función, la mujer puede sentirse femenina y completa. No obstante, aún el rol maternal se estructura en relación al hombre, puesto que depende de este para su realización. Tampoco tiene permanencia histórica, ya que a lo largo del tiempo se han producido, desde la antigüedad, notables cambios en relación a cómo se considera que debe cumplir sus funciones una buena madre, transformaciones que analizaremos posteriormente. Por el momento interesa entender que el rol maternal está, por lo menos en este instante, perfectamente definido, y posee gran prestigio social. No es posible, empero, que la mujer esté limitada únicamente a lo maternal, por lo que se hace necesario determinar qué otras posibilidades tiene en la vida. En este aspecto es donde nos enfrentamos a uno de los grandes problemas femeninos, puesto que en cualquier sociedad o lugar del mundo donde la mujer se encuentre, deberá ocupar una posición subordinada con respecto a los hombres, lo que por cierto la hace sentirse tremendamente frustrada. Para analizar este conflicto quiero remitirme al interesantísimo trabajo de Steven Goldberg, La inevitabilidad del patriarcado, de Alianza Editorial. Este afirma que es inevitable que en cualquier lugar del mundo los roles de mayor prestigio e importancia social, página 46, sean detentados por los varones, puesto que en razón de su mayor agresividad están más capacitados para ejercer el liderazgo. Es así como toda sociedad concede más categoría a los roles masculinos que a los femeninos, y de este modo el varón consigue los roles y posiciones más importantes y desempeña las tareas de más categoría. Como ejemplo comenta que en los Estados Unidos no hay mujeres senadoras. Las mujeres constituyen poco más del 1% de los alcaldes de ciudades de más de 25.000 habitantes, menos del 2% de los cargos políticos del gobierno federal, el 3% de los miembros de la Cámara de Representantes, y el 5% de los miembros de las cámaras legislativas de los Estados Unidos. Estadísticas similares se dan en todo el mundo, de manera que no vale la pena citar otros casos. Está claro, entonces, que invariablemente los hombres consiguen las posiciones de mayor autoridad y categoría, cualesquiera que sean los derechos que se le concedan a la mujer. Los machistas caerían en la tentación de argumentar que esto ocurre porque la mujer es inferior al hombre, mientras que los movimientos feministas dirían que la verdadera razón radica en que a la mujer se la socializa desde pequeña para que se mantenga subordinada al hombre y no desarrolle adecuadamente sus capacidades. Steven Goldberg afirma, sin embargo, que estas página 47, igualdades observadas no corresponden a un deliberado intento de dejar en inferioridad a la mujer, sino que se basan en diferencias biológicas naturales. De este modo, la mujer no es inferior ni superior al hombre, simplemente es diferente, pero esta diferencia es la que permite la existencia del patriarcado. ¿En qué consiste esta disparidad? En el hecho de que el sistema hormonal masculino le da al hombre una ventaja probabilística que lo capacita para enfrentarse mejor con aquellos elementos del ambiente social en los que la agresión conduce al éxito. La hormona masculina concede al macho una mayor capacidad de agresión, o quizás, un límite más bajo para descargar la agresión. Esto da como resultado una superioridad varonil para conseguir roles y posiciones de categoría, siendo inevitable que las posiciones y roles de mando y prestigio sean alcanzadas por los hombres, y que a los niños pequeños se les socialice de acuerdo con esto. Según Goldberg, lo hormonal hace inevitable lo social, añadiendo que, cuanto más alto sea el nivel de poder, autoridad, situación, prestigio o posición, tanto en el terreno político como en el económico, profesional o religioso, mayor es el porcentaje de hombres. Destaca también Goldberg la universalidad del patriarcado, ya que a pesar de la gran variedad de sistemas políticos, económicos, religiosos y sociales, nunca ha existido una sociedad en que la autoridad y el liderazgo no hayan recaído en el hombre. Página 48. También enfatiza el fenómeno de dominio masculino, es decir, la sensación emocional experimentada tanto por el hombre como por la mujer, de que la voluntad de ella está algo subordinada a la de aquel, y de que la autoridad general en las relaciones duales y familiares reside en último término en el varón.
De este modo, biológicamente hablando, el hombre tendría asegurada de antemano la posición de dominio en cualquier marco histórico e institucional, mientras que la mujer mantendría en exclusiva su capacidad maternal y el poder femenino de convencer a los varones para salirse con la suya. Analizando todo lo expuesto, comprenderemos inmediatamente por qué la mujer se siente discriminada por el hombre, reclamando airadamente por un mayor acceso a posiciones de prestigio y poder que son ajenas al área de la maternidad. Muchas sucumben a la tentación de competir con el hombre para alcanzar las posiciones destacadas a las cuales anhelan. No obstante, en su gran mayoría, están destinadas a frustrarse si persiguen llegar al más alto escalafón de importancia en lo que se refiere al rol buscado, ya que en razón de su menor capacidad de agresión, deberán bregar en desventajosas condiciones con varones altamente agresivos. Si bien es cierto que algunas pueden triunfar, por lo general lo hacen a costa de la pérdida de su femineidad, es decir, no obtienen éxito a menos que imiten lo más fielmente posible el rol masculino, tornándose fuertemente agresivas y competitivas, hecho que por lo común influye de manera negativa en su sistema. Página 49. Hormonal, provocándoles virilización. El engrosamiento anormal de la voz, la profusión de vellos, el afán de mando y dominio, y las actitudes hombrunas, se convierten en el precio del éxito. De este modo, como en virtud de un anatema, solo pueden destacarse al nivel buscado renunciando a la femineidad para actuar como hombres. No representa triunfo de mujer, sino de varón. La aseveración anterior se puede comprobar observando a las mujeres que en calidad de líderes se destacan en la política o la conducción de algún tipo de movimiento de masas. ¿Dónde se encuentra aquella mujer que detentando el poder mantenga una perfecta femineidad? Pareciera entonces, que el sexo femenino tuviera solamente tres posibilidades de realización en la vida. A. Conformidad o resignación con un rol subalterno. B. Rol de la maternidad. C. Competir con los varones por los puestos de poder y prestigio. Si recordamos el complejo de castración y envidia del pene que hace sentirse desvalorizada a la mujer al percibir que carece de una parte de la anatomía que el hombre posee, comprenderemos que estas sensaciones encuentran una dramática confirmación material en el hecho de que los varones triunfan allí donde el sexo femenino no lo logra, por lo que ellos parecieran ser mucho más afortunados o superiores. No solamente, página 50, que tienen pene, sino que, en apariencia, su posesión va acompañada de una serie de circunstancias favorables que son de por sí evidentes. Disfrutan de mayor libertad y menor represión social. No están sometidos a los dolores y molestias de la maternidad. Por su sola sexualidad ocupan una posición de reconocida autoridad y por añadidura, se apoderan de los roles sociales de mayor valor e importancia. De este modo la maternidad aparece, inevitablemente, como el único campo donde el sexo femenino posee exclusividad y superioridad absoluta. Tal parece como si la naturaleza hubiera destinado a la mujer a ser madre o a conformarse con ocupar una posición subordinada junto al hombre. Con circunstancias tan desfavorables, no es de extrañar que las mujeres imiten a los hombres, con la convicción inconsciente y supersticiosa de que al remedarlos puedan llegar a igualárseles. Las consecuencias de esta situación son bastante obvias. Por una parte imitan los roles masculinos con la esperanza de obtener éxito copiando un modelo tradicionalmente triunfalista, mientras que, simultáneamente, procuran exaltar al máximo sus atractivos egóticos. Por esta causa, solo tienen identidad de hembras, pero no de personas femeninas. Equivocadamente, buscan asumir la femineidad convirtiéndose en codiciados objetos eróticos, lo que imposibilita, ciertamente, su desarrollo como personas. La inmensa mayoría de las mujeres relacionan la femineidad con la objetivación erótica, recurriendo, en la búsqueda de lo femenino, a utilizar aquellos elementos, página 51, que pueden realzar su sexualidad de manera externa, y no interna. El vestuario, el maquillaje, el peinado, y los infinitos adornos de la cosa erótica son abundantemente utilizados, con la convicción y sensación de ser más mujer, sin reparar en que esa ornamentación no es acompañada, necesariamente, de una definición interna. En el fondo, recurren a disfrazarse de mujer mientras en lo interno copian los roles masculinos. ¿Cómo es el modelo de la mujer común de hoy? Genitalmente definida como hembra, viste de la manera en que el momento social lo aconseja, y se maquilla como la moda lo dictamina. Externamente, puede ser la típica hembra acomodada al estereotipo dominante, pero internamente no posee definición ni desarrollo personal. De hecho, al elegir el camino de convertirse en un adecuado objeto erótico, se castra a sí misma como mujer, dando lugar a la segunda experiencia de esta índole. La primera, como ya lo sabemos, concierne a la falta de pene, experimentada como la creencia de haber sido mutilada o hecha incompleta. Paradójicamente, procurando recobrar su autoestima herida, centra todas sus posibilidades en la apariencia física, es decir, en la cosificación erótica, con lo que, voluntariamente, se castra como persona femenina. Su permanente búsqueda de la autovalorización a través de lo externo, belleza, juventud, maquillaje, vestuario, tiene por único objeto atraer al hombre y no autorrealizarse. Carlos Castilla del Pino, en 4 ensayos sobre la mujer, de Alianza Editorial, sostiene que página 52. La condición común de la mujer en nuestra sociedad es su peculiar alienación. La forma más profunda de alienación es aquella que se acompaña de la pérdida de la conciencia de la propia alienación. Ser del sexo femenino implica un hándicap. La realidad es que la mujer es un objeto para el hombre. La realidad es que la mujer es usada por el hombre. La mujer es para el varón un objeto erótico. La lucha por la vida adopta en la mujer la pura objetivación de la lucha por el varón. Añade más adelante. La frustración acaece en todas las etapas por las cuales ha de pasar la mujer en el aprendizaje de su función. ¿Cuáles son las etapas de esta frustración? El eje rector de cualquier etapa de la evolución de la frustración femenina parece ser la asimilación de la pasividad. Desde las iniciales consideraciones implícitas de su debilidad frente al varón, la mayor delicadeza de sus vestidos, hasta la orientación explícitamente diferenciadora de sus juegos y actividades. Piénsese que tal aprendizaje se lleva a cabo como distinto, frente al que ante sí mismo se verifica respecto del varón. A ello se añade que, desde un principio, se le inculca tanto su mayor desvalimiento, cuanto la necesidad de protección precisamente por él. No es preciso que la niña sienta la carencia de pene para vivir su complejo de castración. Basta, simplemente, transcripción de las páginas en su secuencia de lectura. Página 53. Con que experimente en sí misma toda esa serie de vectores, que la instan a la pasividad y dependencia, a que hicimos alusión hace unos momentos. Tradicionalmente, en todas las sociedades del mundo, se espera del hombre fuerza y agresividad, y de la mujer, pasividad, dulzura y abnegación.
Los patrones culturales de la humanidad establecen como condición fundamental de la feminidad su condición pasiva. Aristóteles justificaba la autoridad paternal y marital arguyendo que la autoridad del hombre es legítima porque se funda en la natural desigualdad que existe entre los seres humanos. Ya en esa época se consideraba a la mujer desvalorizada desde el punto de vista metafísico, porque encarna el principio negativo de la materia, en oposición al hombre que personifica la forma, principio divino sinónimo de pensamiento e inteligencia. Se pensaba que la mujer desempeñaba una función secundaria, semejante a la tierra que ha de ser sembrada, su único mérito residía en ser un buen vientre. En su obra ¿Existe el amor maternal? Editorial Paidós, Pomaire, la profesora Eva Dinter se refiere al estigma impuesto sobre el sexo femenino por la teología cristiana. Alude a las palabras del Génesis sobre la creación del hombre y las circunstancias del pecado original. Primeramente, Dios habría creado al hombre, pero al verlo defraudado por carecer de compañera, lo duerme para coger una de sus costillas y crear de allí a la mujer, que por tanto, nació del hombre. Un hito muy significativo se cumple cuando la mujer aparece como responsable del pecado y la subsecuente pérdida de él. Página 54. Hombre. La serpiente prometió a Eva ser semejante a Dios y conocer el bien y el mal. Habiendo ya caído el hombre, Dios reconoció, aparentemente, la culpabilidad de la mujer, imponiéndole anatemas. Agravaré tus trabajos y tu premez. Parirás con dolor. La pasión te llevará hacia tu esposo y él te dominará. Según la profesora Badinter, el concepto de pasión implica necesariamente las ideas de pasividad, sumisión y alienación, que definirían la futura condición femenina, y que confirmado en su función de dominante o dominador, Adán fue condenado solamente a trabajar duramente y a morir como Eva. Más adelante dice. De aquí se desprenden una serie de consecuencias para la imagen y condición de Eva. Más vulnerable a las tentaciones de la carne y la vanidad, sus debilidades la hicieron culpable del infortunio del hombre. En el mejor de los casos aparece como una criatura débil y frívola. Posteriormente fue asimilada a la serpiente misma, es decir, al demonio tentador. Eva se convirtió en el símbolo del mal. Benedetti decía que al negarse la mujer a obedecer al marido se opone a la sentencia de Dios, que quiere que la mujer esté sometida a su marido, que es más noble y excelente que la mujer, dado que él es la, página 55, imagen de Dios y la mujer solamente la imagen del hombre. Él mismo insistía en la malignidad femenina, y en esa época era común que se tratara a la mujer de diablesa. Paulatinamente, este reproche se transformó, al suavizarse, en el concepto de debilidad e invalidez femenina, que llevó a que el Código Civil reconociera explícitamente que la esposa debía obediencia al marido. Muchos pensadores, entre ellos Rousseau, han sostenido que la mujer no está hecha para sí misma, sino para complacer al hombre, para ser sojuzgada por él, para serle agradable, para ceder, y soportar incluso su injusticia. Haciendo un breve recuento de la historia psíquica de la mujer, tendremos entonces el siguiente cuadro. A. Es repudiada y castigada por Dios mismo, quien la sentencia a estar sometida al hombre, formidable e imborrable estigma que puede perseguirla para siempre. B. Su carencia de pene la hace sentirse menoscabada y desarrollar un fuerte sentimiento de inferioridad, unido a la conocida envidia del pene. C. Su sistema hormonal la dota con una menor dosis de agresividad que al hombre, o con un límite más alto para descargar la agresión. Esto disminuye sus posibilidades de tener éxito, en lo que se refiere a lograr sus roles de mando y prestigio. Página 56. D. Es socializada para asumir roles de maternidad y pasividad, inhibiéndose para participar de aquellas actividades en las que el varón tiene preponderancia. Desde pequeña se le insinúa que, en razón de su debilidad no debe hacer esto, ni aquello ni lo otro, actividades que al ser ejercidas por el varón, son premiadas. Su función maternal la condena también a la pasividad y el sufrimiento, ya que debe parir con dolor y hacerse responsable por educar y cuidar a los hijos, viendo así constreñidas o limitadas sus posibilidades de educación y trabajo independiente. F. Se convierte en objeto erótico, debido a que centra toda posibilidad de progreso en la vida en la eventualidad de cazar un hombre. G. Finalmente, como objeto erótico no alcanza tampoco su realización sexual, como lo demuestra el enorme porcentaje de mujeres frustradas, perturbadas, frígidas o insatisfechas. A esto habrá que agregar su certidumbre con respecto al escaso aporte del sexo femenino a la ciencia, la cultura, las invenciones y las bellas artes. Con estas consideraciones, no es de extrañar que desarrollen una angustia existencial considerablemente más alta que los varones, y me procuren destacarse y sobresalir aunque sea imitando al hombre. Están equivocadas, empero, si pretenden culpar exclusivamente a los varones por la discriminación, ya que, como lo dice Steven Goldberg, tanto el varón página 57, como la hembra son socializados o mentalizados para cumplir de manera óptima con sus propias posibilidades, que se basan en las características biológicas de cada sexo. De este modo, si se socializa a la niña reprimiendo o desanimando aquellas actividades que requieren agresividad, fuerza, mando o dominio, simplemente se la está librando de experimentar a futuro la inevitable frustración de no poder alcanzar jamás los estratos más elevados de estos roles. La sociedad, de esta manera, arbitra los medios para administrar mejor los recursos naturales de que dispone y alcanzar una mayor eficiencia y fuerza. En verdad, no hace otra cosa que reconocer diferentes características en uno y otro sexo. No es posible, de ninguna manera, que la mujer se rebele contra la autoridad divina, niegue su carencia de pene, altere su sistema hormonal o combata a la sociedad por mentalizarla de una manera determinada. En verdad, solo le queda la opción de la maternidad o el imitar roles masculinos para disfrutar de iguales atributos que el varón, aun a riesgo de perder su propia feminidad. Pero, ¿es que la mujer está inevitable e irrevocablemente condenada a la subordinación con respecto al hombre? Según Goldberg, el varón ha sido, es y será siempre dominante en cualquier tipo de sociedad, en virtud de estructuras fisiológicas inalterables que han sido modeladas por la evolución y que se transmiten por el código genético. Sin dejar de reconocer algunos de los argumentos anteriores, considero que la mujer puede alcanzar página 58, hay absoluta igualdad con el hombre, no por vía del decreto estatal, sino mediante la autorrealización individual. Esto implica, sin embargo, deseo y determinación de hacerlo, y comprensión perfecta de los mecanismos psicológicos y sociales que la mantienen sojuzgada. Requiere también, naturalmente, el agrupamiento masivo de las mujeres que se comprometan a este propósito. Más adelante mostraré el camino que puede conducirlas hacia ese fin. Debo insistir, empero, que esta resolución debe nacer de la comprensión profunda de los mecanismos que impiden al sexo femenino encontrar su propia identidad y acceder a su autorrealización.